caso de Anna Bosovic. Ella tiene 11 años, y esto pasó el 3 de mayo del 2023, que la mataran, no estaba planeado por el asesino. Sin duda ella era muy feliz hasta que esto pasó. Sus últimas palabras fueron "I love you, mom" y gritos. A ella le dispararon en las dos piernas y en el brazo por lo que no pudo escapar. A ella una chica llamada Sofía Nejic la trató de ayudarla a cargo, y se escondieron atrás de un piano, hasta que Costa las vio y le pegó a Sofía en la cabeza, y Ana, por estar ahí nadie la notó y murió cero desangrada. Por ejemplo, aquí dejaré un audio con sus gritos. Unos gritos son de Sofía Nejic, pero bueno, ella tenía una mejor amiga